Ok, derivadas de orden superior entonces. Hemos empezado de esto. Si y es igual a f de x, entonces y' era f' de x, o era la derivada de y respecto de x, o era la derivada de f respecto de x. Esa era la derivada de primer orden. Las derivadas de orden superior son aquellas derivadas que resultan a partir, aquellas derivadas que, como se dice, aquellas derivadas a partir de la segunda derivada, se consideran derivadas de orden superior. Nos pondremos aquí, ¿no? Son derivadas de orden superior. La derivada segunda, la derivada tercera, la derivada cuarta, la derivada quinta, la derivada sexta, y así seguimos hasta la derivada enésima, ¿no? Esas son las derivadas de orden superior. Lo que hay que tener en cuenta ahí es que la derivada segunda, la derivada tercera son con primas parecidas a la derivada primera, pero a partir de la derivada cuarta en adelante ya se utilizan el exponente entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, y a la cuarta no es lo mismo que escribir así. Ay, caramba. Así, ¿no? No es lo mismo. Esto quiere decir que y está elevado a la cuarta, y esto quiere decir, cuando está entre paréntesis el exponente, que es su derivada cuarta. Eso nomás hay que tener en cuenta en el álgebra, ¿no? ¿Y de dónde resultan las derivadas? Las derivadas de orden superior resultan algebraicamente de derivar la anterior. Es decir, la derivada segunda resulta de derivar respecto de x, como está aquí, la derivada que estaba más antes, que sería la derivada prima. Eso va a ser la derivada respecto de x de cualquiera de esas expresiones, de la derivada de y respecto de x. Y esto se lee la derivada segunda de y respecto de x dos veces, que es la segunda derivada. Es otra notación, ¿no? Y es segunda, y esto, el lado derecho se puede leer como la derivada segunda de y respecto de x dos veces. ¿Y de dónde resultará la derivada tercera? Resulta de derivar respecto de x la segunda derivada. Y eso es derivar respecto de x esa segunda derivada. Y esto se va a leer derivada tercera de y respecto de x tres veces. ¿De dónde resultará la derivada cuarta? Va a resultar de derivar respecto de x la anterior derivada, que sería la derivada tercera. Esto es la derivada respecto de x de esa tercera derivada. Y esto se lee la derivada cuarta de y respecto de x cuatro veces. Y así se puede seguir derivando hasta llegar a la derivada enésima. La derivada enésima, ¿de dónde resulta? De derivar respecto de x la derivada que está más antes, que sería borraremos esto, que sería la derivada n-1. Esto va a ser la derivada respecto de x de la derivada n-1 de y respecto de x n-1 veces. Y esto es la derivada enésima de y respecto de x n veces. Esta es la derivada enésima. ¿De acuerdo?
Así es. Entonces, todas esas derivadas son de orden superior. De orden superior. Así es. Y como hemos dicho, algebraicamente resultan simplemente de derivar la derivada anterior. Por ejemplo, si tenemos y igual a 3, borraremos eso. X a la cuarta menos 2x cubo menos 1, digamos. Y queremos encontrar la derivada cuarta. Un problemita con eso. ¿No? Entonces empezamos derivando. 3 por 4. 3 es la constante. Y la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Menos 2, que es la constante. Y la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y menos la derivada de una constante, 0. Y es segunda. Va a ser 12, que es la constante. Por 3, x al cuadrado. Menos 4, que es la constante, por la derivada de x, que es 1. Nada más, ¿no? La derivada tercera va a ser 36, que es la constante, por 2, por x, que es la derivada de x al cuadrado, menos 0, que es la derivada de la constante, y la derivada cuarta simplemente va a ser 36 por 2 y la derivada de x, que es 1. Eso es la derivada de orden superior, ¿no? ¿Está bien? No hay mucho problema en cuanto a encontrar su derivada algebraicamente. Veremos cuál es su interpretación y cuál es su definición, porque cada una de estas derivadas tiene, al igual que la primera derivada, su interpretación y su definición, ¿no? Veremos. Definición. Definición matemática. Diremos así entonces. Si y era igual a f de x, la definición de la primera derivada era el límite de h que tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esa era la definición de la primera derivada. Para la segunda derivada va a ser algo parecido. Si y es igual a f de x también, entonces la segunda derivada va a ser igual. Y es aquí, se le puede aplicar la misma definición, esta misma definición, pero a la misma función. Así, ¿no? Voy a colocar el límite de h que tiende a 0, todo sobre h, esta h. Ahora, para f de x más h, si aplicamos la misma definición, va a ser así. F de x más h menos f de x más h. Estoy aplicando la definición de la primera derivada para la función f de x más h sobre h. Menos, y aplicamos la definición para esta función, como sería f de x más h menos f de x sobre h. Así va a ser. Y hacemos operaciones, perdón, estamos encontrando la derivada segunda, no la derivada tercera, ¿no? Esto borraré. La derivada segunda. Haciendo operaciones, ¿cómo sería? Aquí se supone que hay 1, en el numerador sacamos como un denominador por extremos y medios. Aquí abajo va a ser h cuadrado, ¿están de acuerdo? Y aquí va a ser f de x más 2h, sacando como un denominador
este menos va a ingresar al numerador de la segunda expresión y va a ser menos f de x más h menos f de x más h. Sería menos 2 veces f de x más h, menos por menos va a dar más f de x. Y esa es su definición, ¿ya? Para la segunda derivada. Para la tercera se puede hacer algo parecido. Si y es igual a f de x, la tercera derivada va a ser el límite de h que va a 0, todo sobre h al cuadrado, ¿no? ¿Por qué hemos dicho eso? Porque ¿de dónde resulta la tercera derivada? De derivar la anterior. La anterior es la segunda. Y repetimos el mismo procedimiento. Para la primera función, ¿cómo va a ser? Va a ser f de x más 2h más h. Menos f de x más 2h. Así va a ser. Todo eso sobre h. Menos 2 veces. Ahora, para esa otra función, aplicamos de nuevo la definición de la primera derivada. ¿Cómo va a ser? F de x más h menos f de x más h sobre h. Y lo mismo para el último f de x. F de x más h menos f de x. Y ya no entra. Sobre h. Así va a ser, ¿no? Si reducimos un poco, sacamos como un denominador en el numerador de la anterior expresión. Por extremos y medios, ese común denominador es h, por h cuadrado va a ser h cubo. El primero, ¿qué va a ser? Va a ser f de x más 3h, ¿no? El segundo, menos f de x más 2h, menos 2 veces f de x más 2h. Entonces sería menos 3, ¿no? F de x más 2h. El tercero, menos por menos da más. 2 veces f de x más h, y en el último término el signo es positivo, más f de x más h. Entonces sería más 3 también, ¿no? F de x más h. Y por último queda más f de x nada más, ¿no? Y esa es la tercera derivada. Esa es su definición de la tercera derivada. ¿Se parece a algo que conocemos? ¿Qué dice? ¿Se parece a algo que conocemos? Si notan, la similitud es como el desarrollo de un binomio de Newton, ¿no? Si se fijan, f de x más 8 más 2h menos 2 veces f de x más h más f de x. Aquí, f de x más 3h menos 3 veces f de x más 2h más 3 f de x más h más f de x. Y así se puede sacar la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta derivada. El problema, como os he dicho al principio, está en que la dificultad de este límite es cuando sacamos mayor derivada, es pues más alta la dificultad, ¿no? Al sacar las derivadas de orden superior. Es por eso que este procedimiento mucho no se utiliza, pero hay que tenerlo de conocimiento. ¿De acuerdo? Vamos a su interpretación ahora. Interpretación. También tiene interpretación geométrica. ¿Qué era la primera derivada desde el punto de vista geométrico? ¿Qué dicen?
Hola, hola, ¿me escuchan? Jóvenes. Sí, Sí, ingeniero, lo sí. escuchamos. Sí, que se le escucha. Sí, Ok, ¿qué era la primera derivada desde el punto de vista geométrico? la pendiente, ingeniero. Eso era, ¿no? La pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la curva. Eso es. Para la segunda derivada, esto era pendiente. De la recta tangente. La interpretación de la segunda derivada nomás es la que más nos interesa, ¿no? Las otras derivadas, una interpretación geométrica no tienen. Haremos la interpretación de la segunda derivada. Entonces, para eso, también dibujaremos una curva y sobre esa curva dibujaremos una pendiente. Esa que sea la recta tangente. Entonces, el ángulo que forma ese tita era la primera derivada, ¿no? La y' es la tangente de tita, que es igual a la pendiente de la recta tangente, así nos dicho. Y entonces, ¿qué es la segunda derivada? La segunda derivada es cómo se mueve la recta tangente a lo largo de la curva. Eso nos dice la segunda derivada. La velocidad o el ritmo a lo que se mueve la segunda derivada o la primera derivada, la pendiente de la recta tangente sobre la curva. Es decir, el ritmo como cambia cómo varía el ángulo tita. Eso es. Esto nos dice la segunda derivada, cómo se está moviendo, o sea, la pendiente se está moviendo cada rato. Es lo que está caminando la pendiente sobre la recta tangente, diremos así, la recta tangente está caminando, es lo que, cómo está caminando la recta tangente sobre la curva f de x. Eso nos dice la segunda derivada. ¿Cuál es el ritmo de cambio de este ángulo? Al moverse la recta tangente sobre la curva. Eso quiere decir la segunda derivada. Desde el punto de vista físico, ¿qué será la segunda derivada? La primera derivada era derivada de x respecto de t, y eso era b, ¿no? La segunda derivada va a ser la derivada respecto de t de la derivada de x respecto de t. ¿Y eso qué se llama? ¿Qué dicen? Aceleración. Aceleración. Esta es la interpretación, ¿ya? Esa es la interpretación de la segunda derivada. Y matemáticamente, la segunda derivada sigue siendo el incremento de la variable y respecto de un incremento de la variable x. Solo que ese incremento es 1000 veces más pequeño, es mucho más pequeño que en la primera derivada. En la primera derivada, el incremento era del orden del 0,1. En la segunda derivada, el incremento ya va a ser del 0,001 sobre el 0,01. Y la tercera derivada va a ser más pequeño todavía el incremento, y la cuarta derivada mucho más pequeño el incremento. Matemáticamente sigue siendo un incremento la segunda, la tercera, la cuarta derivada. ¿De acuerdo? Y geométricamente y físicamente podemos interpretar la segunda derivada como nos he dicho. La segunda derivada geométricamente explica cómo es el movimiento de la recta tangente a lo largo de la curva. Es decir, cómo varía el ángulo tita de la pendiente inicial. Y físicamente, la segunda derivada es aceleración. ¿De acuerdo? Ahora veremos el cálculo algebraico de las derivadas de orden superior. Ese cálculo algebraico lo vamos a hacer con las derivadas enésimas.
Derivadas enésimas. Es lo que nos interesa. Empezaremos con las funciones racionales. Funciones racionales de la forma P de X sobre Q de X, donde P y Q, ¿qué son? Son polinomios, ¿no? Así es. Entonces, dictaremos la regla para calcular la derivada enésima. ¿Qué es la derivada enésima? La derivada enésima es una fórmula de recurrencia. Lo que vamos a calcular ahora son fórmulas de recurrencia. La regla dice así. En la expresión original se deben realizar operaciones para obtener una sola variable X por cada sumando. Ya como en funciones, ¿se acuerdan? Tiene que quedar una sola X para hacer las operaciones, para reconstruir la función. Es algo parecido. En esta expresión original, por lo general hay más de una variable X. Entonces hay que realizar cualquier tipo de operación algebraica que solo logre tener una sola X por cada sumando. Aquí anotaremos. Una variable X por cada sumando. Como máximo, ¿no? Puede ser que también el sumando no tenga variable X, solo sea constante. Pero como máximo, una variable X por cada sumando, como máximo pondremos. Listo. Paso 2. Derivar, no. Esta variable X siempre debe estar como numerador. La variable X debe expresarse como numerador siempre. Para eso utilizamos la propiedad de la teoría de exponentes que dice 1 sobre A, se tiene que utilizar A a la menos 1, ¿no? Propiedad de teoría de exponentes. Paso 3. Derivar la expresión así obtenida 3 o 4 veces. Y paso 4, generalizar o obtener la fórmula. En el siguiente orden. La fórmula se obtiene en el siguiente orden. Primero signo con menos 1 a la n si la segunda derivada es positiva. Y menos 1 a la n menos 1 si la segunda derivada es negativa. ¿Está bien? Lo segundo es coeficiente. Con el n factorial. El tercero es función, que simplemente hay que copiar, función, exponente, y por último, coeficiente secundario. Así es. Así se obtiene la derivada enésima. Y el paso 5 es colocar la condición.
¿De acuerdo? Veremos un par de ejemplos. Ok, a ver un par de ejemplos. Si es igual a, ¿qué podemos poner? Esa es una función racional, entonces nosotros queremos encontrar la derivada enésima primero y luego de la derivada enésima queremos encontrar la derivada 120. Así que sea. Entonces, el paso 1, ¿no? En esa expresión hay una X en el numerador y hay una X en el denominador. Entonces hay que hacer operaciones para que solo quede una X. Lo primero que podemos hacer es que multiplicar el numerador por 3 y el denominador sobre 3, ¿no? O por 3 también. Eso es. Esto va a ser igual a... ¿Qué pasó? Así es. Esto va a ser igual, va a ser un tercio, así anotaremos. 3x le puedo restar 2 y para no alterar en nada le sumo 2. ¿Qué dice? ¿Está bien? Entonces, esto se puede escribir como un tercio de 3x menos 2 sobre 3x menos 2 más 7, perdón, más 5. Eso tengo que arreglar. Más 5 sobre 3x menos 2. Entonces eso se cancela y nos queda esta expresión. Un tercio de 1 más 5 de 3x menos 2. Entonces, en cada sumando, como máximo, hay una X. Ese es el paso 1. El paso 2 dice, expresar lo que se ha obtenido siempre con el numerador arriba, no tiene que estar en el denominador. Entonces, con el numerador arriba podemos hacer un poco de operaciones. Esto va a ser un tercio más 5 tercios. Y esto por propiedades de los exponentes se puede escribir así. ¿Está bien? El paso 3 dice derivar la expresión así obtenida unas 3 o 4 veces para formular la enésima. Entonces derivamos y' la derivada de una constante 0 más 5 tercios es la constante. La derivada de esa expresión con si y es igual a x a la n, entonces y' es n por x a la n menos 1. En su derivada va a ser menos 1 por 3x a la menos 2 a la menos 2. Y está derivado por la derivada que está dentro, o por la derivada de la función. La derivada de la función es la derivada de 3x es 3 y la derivada de menos 2 que es 0. Esa es la primera derivada y no hay que simplificar nada. Hay que dejar así como está. La segunda derivada, ¿cómo sería? La constante es 0. 5 tercios menos 1. Derivamos. La derivada sería menos 2. 3x menos 2 a la menos 3, aplicando esta fórmula, por la derivada que está dentro de ese paréntesis, que sería 3. Por ese 3 que está al final, sería 3 al cuadrado. Derivamos una vez más. 0. 5 tercios menos 1 menos 2 es la constante. La derivada de esta expresión, aplicando esa fórmula, es menos 3 por 3x menos 2 a la menos 4. Por la derivada que está dentro de la función que está dentro del paréntesis. La derivada de 3x menos 2 es 3. Por ese 3 que está al final, sería 3 al cubo. Así es. Ahora intuimos la fórmula.
derivada enésima. El coeficiente original no se toca, ¿ya? El coeficiente original que viene de la función original no se toca, se copia nomás. Es 5/3. Y empezamos a intuir la fórmula con el orden que les he dicho. Primero, signo. Para eso hay que fijarse la segunda derivada. La segunda derivada, positiva o negativa. Menos por menos, más. Positiva, ¿no? Entonces el signo se va a generalizar con -1 a la n. Luego, coeficiente. El coeficiente se generaliza utilizando el factorial. Ahí está. Entonces, en la primera derivada, 1. En la segunda derivada, 1 por 2. En la tercera derivada, que sería esta, 1 por 2 por 3. En la cuarta derivada, 1 por 2 por 3 por 4. En la quinta derivada, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Hasta hacer a la enésima derivada, cuando es n, 1 por 2 por 3 por 4 por 5, etcétera, hasta n. Todo eso, pues si quieren le ponemos aquí, 1 por 1 por 2 por 3 por 4, hasta n. Todo eso se llama n factorial. Ahora, la función, que es la misma para todas, ¿no? En la primera derivada, la función es 3x menos 2. En la segunda derivada es 3x menos 2. En la tercera derivada, 3x menos 2. En la enésima va a ser lo mismo. Hemos dicho función, exponente y coeficiente secundario. Exponente. Si se fijan, todos los exponentes son negativos. Primera derivada, 2. Tercera derivada, primera derivada, 2. Segunda derivada, 3. Tercera derivada, 4. Cuarta derivada, 5. Quinta derivada, 6. Si seguimos haciendo, siempre va a ser uno mayor, ¿no? Entonces, en la enésima derivada va a ser n más 1. Ya está el exponente. Ahora el coeficiente secundario. El coeficiente secundario es el que sale de derivar x siempre. Este es el coeficiente secundario. El coeficiente secundario es 3. Cuando es a la primera derivada, 3 a la 1. Cuando es la segunda derivada, 3 a la 2. Cuando es la tercera derivada, 3 a la 3. Cuando sea la cuarta derivada, 3 a la 4. La quinta derivada, 3 a la 5. La enésima derivada, 3 a la n. Ya está. Esa es la fórmula. Lo podemos acomodar mejor. 5/3 menos 1 a la n, n factorial. Aquí podemos anotar 3 a la n. Anotaremos más bonito. 5/3 es la constante original. Y nuestra fórmula es así. Menos 1 a la n, n factorial y el 3n. Y este 3x menos 2 a la menos n más 1 va a ser 3x menos 2, volviendo a su forma original, a la n más 1. Esa es la fórmula. Ahora, esta fórmula necesita una condición. Algunas tienen, algunas otras derivadas no tienen condición. La condición se coloca donde aparece el último cero. Donde aparece el último cero al derivar. No el que se copia, sino el último cero al derivar. Si se fijan, este cero que está aquí, este cero es copia. Este cero es copia. Todos los ceros que vienen aquí son copias. El único cero que ha aparecido, que es el último, es este, ¿no? Este es el cero que aparece. Y la condición se pone en ese lugar. Esta fórmula funciona solo si n es mayor o igual que 1, que es la primera derivada. ¿Está bien? Porque si n no fuera mayor o igual que 1, al volver hacia atrás, nunca van a poder encontrarse el 1/3. ¿No?
Van a poder formar todo lo que está ahí. 5/3 de 3x menos 2 a la menos 1 se puede formar, pero el 1/3 no se va a poder. ¿De acuerdo? Ahí se coloca la condición. Así es. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Qué Se entendió, dicen? ingeniero. ¿Claro? Parece bien facilito, pero siempre cometen el error cuando están resolviendo en el examen. Ok, claro, entonces. El mismo procedimiento se utiliza para las funciones con logaritmos. ¿Ya? Solo hay que saltar uno. Haremos un ejemplo por si acaso. Y que sea el logaritmo ¿de qué? Revisaremos. Sobre X le pondremos. Ah, y aquí faltaba una cosita, ¿no? Pedía encontrar la derivada 120. Eso más haremos. A ver, 2x me copiaré. Ya. Haremos la derivada 120. Borraremos esto. Para cualquier derivada simplemente hay que decir, pues, ese valor, ¿no? Si n es igual a 120, la derivada 120 va a ser 5/3, todo por menos 1 a la 120 por 120 factorial, 3 a la 120 sobre 3x menos 2 a la 121, ¿no? Y esa va a ser la derivada 120, con la condición siempre n mayor o igual que 1. Quiere decir que funciona esta fórmula a partir de la primera derivada para adelante, no funciona más atrás. ¿De acuerdo? Eso es, no hay ningún problema. Ya está esto, al otro. Ya, ¿cuál era lo que queríamos hacer? Era el logaritmo de, ¿dónde está? 2x cuadrado más 5x más 3 sobre x. Así es. Y queremos encontrar la derivada enésima. ¿Listo? Entonces, ¿se puede factorizar el numerador? ¿Qué dicen? ¿Están ahí o no están ahí? Ingeniero, se puede factorizar. Ya dígame, pues, ¿cuánto es? 2x más 3 Logaritmo de 2x más 3, por x más 1. x más 1 sobre x. Eso es. Entonces, si se fijan, en esta expresión, en toda la expresión así reducida hay varias x. Hay que hacer operaciones para que quede una sola x. En este caso es sencillo, ¿no? Aplicando solo propiedades de logaritmos. Menos el logaritmo de x. Y ahí cumple todas las condiciones que nos dicho, ¿no? Por cada sumando, como máximo, una x. Y esa x tiene que estar en el numerador.
¿no? Y está todas en el numerador. Entonces podemos pasar directamente al paso 3, que es decir, encontrar las derivadas. Primera derivada, la derivada del logaritmo 1 sobre 2x más 3, por la derivada que está dentro del logaritmo, que sería 2, más la derivada de 1 sobre x más 1, o digo, la derivada del logaritmo de x más 1, que sería 1 sobre x más 1, menos la derivada de x, del logaritmo de x, que sería 1 sobre x. Listo. Ahora, como hemos prestado en esa derivada, fíjese que, la expresión matemática algebraica está en el denominador. Hay que arreglar, ¿no? Y era 2x más 3 a la menos 1 por 2, más x más 1 a la menos 1 y menos x a la menos 1. Simplemente reacomodar y volvemos a derivar. Y es segunda, menos 1, 2x más 3 a la menos 2, por la derivada que está dentro del paréntesis, que es 2, por el 2 que está ahí, 2 al cuadrado, más menos 1, x más 1 a la menos 2, por la derivada que está dentro del paréntesis, que es 1, menos 1, por x a la menos 2, ¿no? Una derivada más, menos 1, menos 2, 2x más 3 a la menos 3, por la derivada de la expresión que está entre paréntesis, que sería 2, por el 2 que está al cuadrado, 2 al cubo va a ser, ¿no? Más menos 1, menos 2, x más 1 a la menos 3, menos 1, menos 2, por x a la menos 3. ¿Listo? Si no ubicamos todavía, una derivada más. Si se ubica, hasta ahí está bien. Derivada enésima. Empezamos por el signo. Y para el signo nos fijamos la segunda derivada para la primera expresión, para el primer sumando. El signo del primer sumando en la segunda derivada es negativo. Entonces va a ser menos 1 a la n menos 1. Listo. Ahora el coeficiente. El coeficiente se hace con el factorial. Aquí se supone que hay un 1, ¿no? No pasa nada. Primera derivada 1, segunda derivada 1, tercera derivada 1 por 2. La cuarta derivada va a ser 1 por 2 por 3. La quinta derivada va a ser 1 por 2 por 3 por 4. Quiere decir que 1 menos siempre, ¿no? Cuando es la segunda derivada aparece el 1. Cuando es la tercera derivada aparece el 2. En la tercera derivada, cuando es la tercera derivada aparece el 2. En la cuarta derivada va a aparecer el 3. En la enésima derivada siempre va a ser 1 menos. Entonces va a ser n menos 1 factorial. Listo. Ahora la función. La función es para todos la misma, 2x más 3. Cuando es primera derivada, menos 1. Cuando es segunda derivada, menos 2. Cuando es tercera derivada, menos 3. El exponente, ¿no? Entonces va a ser menos, en la primera derivada es 1, en la segunda derivada 2, en la tercera derivada 3, en la enésima derivada va a ser n. Coeficiente secundario, 2 es el coeficiente secundario. Primera derivada, 2 a la 1. Segunda derivada, 2 a la 2. Tercera derivada, 2 a la 3. Enésima derivada, 2 a la n. Y repetimos lo mismo para el otro sumando. Más, primero el signo. Nos fijamos la segunda derivada. Segunda derivada, negativo, ¿no? Menos 1 es. Entonces a la n menos 1. Luego coeficiente, primera derivada 1, segunda derivada 1, tercera derivada 1 por 2, cuarta derivada 1 por 2 por 3, quinta derivada 1 por 2 por 3 por 4, enésima derivada 1 menos, ¿no? N menos 1 factorial. Ahora la función. De toditas la función es x más 1. Ahora el exponente. Primera derivada menos 1, segunda derivada menos 2. Tercera derivada menos 3, enésima derivada menos n. Ya está. Para el último sumando,
signo original, negativo. Empezamos por el signo de las derivadas. Eso se hace con -1 a la n o a la n-1. Para eso nos fijamos la segunda derivada. La segunda derivada es negativa. Solo se toma en cuenta lo que está entre el paréntesis. n-1. Coeficiente ahora. Primera derivada, 1. Segunda derivada, 1. Tercera derivada, 1 por 2. Cuarta derivada, 1 por 2 por 3. Es decir, 1 menos. Enésima derivada, n-1. Factorial. El coeficiente se generaliza con el factorial. La función, para ese sumando, la función es x. Su exponente, primera derivada -1, segunda derivada -2, tercera derivada -3, enésima derivada -n. Coeficiente secundario no tiene. Entonces, hasta ahí sería la derivada. Podemos acomodar un poquito. Esto se puede escribir así. Sobre listo. ¿Qué falta? Condición. ¿Dónde se coloca la condición? ¿Qué dicen? ¿Qué dice? No hay. Ok, la condición se coloca cuando aparece el último cero. Como en este caso no hay ceros, esta fórmula no -1 a la n y se puede reducir. Esto es álgebra. Lo dejamos ahí nosotros. ¿De acuerdo? Así es. Hay que cumplir solo los 3 primeros pasos y después es derivar, jóvenes, ¿no? Por cada sumando, como máximo, una variable x. Esa variable x como numerador. Derivamos 3 veces y generalizamos en ese orden. Signos, coeficiente, exponente y coeficiente secundario si se necesita. ¿De acuerdo? Así es. Haremos las otras. Ahora, 2, derivada enésima de funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son las más sencillas de hallar derivada enésima porque solo son por fórmula. Yo voy a sacar una fórmula y esa fórmula se va a utilizar, ¿ya? Y es igual al seno de AX. Y quiero encontrar su derivada enésima. Así va a ser. Empezaremos. Hay que derivar unas 3 veces, pues. Y' la derivada del seno, coseno. La derivada que está dentro del seno, A. Entonces se puede escribir A coseno de AX. La segunda derivada, derivada segunda, derivada del coseno menos seno. Por la derivada que está dentro del coseno, A. Entonces sería menos A cuadrado seno de AX. Y podemos derivar una vez más. La derivada tercera. La derivada del seno, coseno. La derivada que está dentro del coseno, AX es A. Por ese A cuadrado que está, menos A al cubo coseno de AX. Así es. Y de esto tenemos que sacar su derivada enésima. ¿Qué dice? Así como está, no se puede encontrar la derivada enésima, ¿no? No, los signos no cuadran. Y segundo, los coeficientes, los cosenos y senos no cuadran. Hay que reacomodar la función. Esto se puede escribir así. A
A ver, veremos cómo se puede escribir. Si es seno, con seno se trabaja. Seno de AX por coseno de pi medios más seno de pi medios por coseno de AX. ¿Se puede escribir así, jóvenes? A ver. Coseno de pi medios. ¿Cuánto es? ¿Qué dicen? 0. 0. Coseno de pi medios es 0, por lo tanto, el primer término se hace 0. Seno de pi medios 1. es 1, entonces queda coseno de AX multiplicado por A, que es lo que queremos encontrar, ¿no? Ese paréntesis es reduciendo a veces coseno de AX. Lo mismo podemos hacer para el segundo. A es seno de AX por el coseno de pi más seno de pi por el coseno de AX. Coseno de pi ¿cuánto es coseno de pi? Menos 1. Menos 1, entonces el primer término va a quedar menos seno de AX. Aquí me estoy olvidando el cuadrado, ¿no? Este A cuadrado. Este, ¿no? Seno de pi. 0. 0. Por coseno, 0. Entonces, ese paréntesis reduciendo da, como el coseno de pi es menos 1, da menos A cuadrado seno de AX. Podemos escribir el último. Va a ser A cubo por seno de AX, coseno de 3 pi medios, más seno de 3 pi medios por el coseno de AX. Listo, coseno de 3 pi medios. 0. 0. Entonces el seno se hace 0. Seno de 3 pi medios. Menos 1. Menos 1 por coseno de AX menos coseno de AX por A al cubo. Reduciendo ese paréntesis da menos A al cubo coseno de AX. ¿Estamos de acuerdo? Y así podemos seguir acomodando todo esto. Hasta llegar a la última, ¿no? Podemos seguir acomodando. Pero esto se puede escribir de otra forma. Aquí es igual esto. Es el seno de AX más pi medios. ¿Están de acuerdo? Esto otro aquí es igual. Es A al cuadrado seno de AX más pi. Este otro es A al cubo seno de AX más 3 pi medios. ¿De acuerdo? Y de ahí podemos sacar la fórmula enésima. Aquí lo voy a copiar ya. Aquí nos venimos. Podemos acomodar el segundo término. A este le multiplico por 2 y lo divido sobre 2, ¿no? Sigue siendo pi. Entonces, en vez de generalizar en este lugar, generalizamos aquí, que es lo mismo, ¿no? Estamos demostrando. Listo. La primera derivada, A. Segunda derivada, A cuadrado. Tercera derivada, A cubo. En la enésima derivada va a ser A a la n. Si es seno, tiene que ser seno también el resultado. Seno. Seno de AX, seno de AX, seno de AX. Todos tienen AX. Más. Primera derivada, AX más un pi medio. Segunda derivada, AX más 2 pi medios. Tercera derivada, AX más 3 pi medios. Cuarta derivada, AX más 4 pi medios.
quinta derivada ax más 5 pi medios, enésima derivada más n pi medios, ¿no? Y esa es su derivada enésima. Es una fórmula. Diremos así. Si y es igual al seno de ax, entonces su derivada enésima es esa. A la n si y es igual al coseno de ax, su derivada va a ser parecida. A la n coseno de ax más n pi medios. Y para encontrar derivadas enésimas de funciones trigonométricas, solo existen estas dos. No hay fórmula de la derivada enésima para la tangente, ni para las recíprocas de estas, la secante, cosecante o cotangente. No hay. Solo se trabaja en términos de seno y coseno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x. Y entonces ahí tendríamos que hacer cumplir las dos reglas primeras que nos ha anotado. Por cada sumando como máximo una x. Aquí en este término hay dos x. ¿Qué operación se podría hacer para que quede una sola x? No se puede, ¿no? Lo segundo que dice, las x que queden tiene que estar siempre como numerador. ¿Qué operación se puede hacer para que esa x del denominador suba arriba? No se puede, ¿no? Si hacemos alguna operación, esto sería seno de x por secante de x. Entonces aquí hay una multiplicación, no sirven las multiplicaciones, ¿no? Porque al derivar la multiplicación va a crecer la expresión. No es bueno. Entonces no se pueden realizar las dos primeras condiciones, es por eso que no existe derivada enésima, o sea, no se puede encontrar o calcular una fórmula para la derivada enésima de la tangente, cotangente, secante o cosecante. Solo se trabaja con senos y cosenos, ¿de acuerdo? Esto es. Y esto se utiliza como fórmula, no hay que volver a hacer este procedimiento. Este procedimiento lo hacemos una sola vez. Para practicar, ustedes pueden hacer el mismo procedimiento para el coseno, ¿no? Y las derivadas enésimas se encuentran por fórmula. Pondremos un ejemplo. Déjenme ver. ¿Dónde tenemos un ejemplito? Si y es igual al seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de 3x. Yo quiero encontrar su derivada enésima. Eso es. Entonces, ¿cómo encontramos la derivada enésima? Tenemos que expresar las dos condiciones que he dicho. Por cada término, una sola variable x como máximo. Por cada sumando. En esta expresión, así como está, hay dos, ¿no? Entonces podemos reducir. Aquí es igual el seno cuadrado de x. ¿Qué dicen? Es 1 menos el coseno de 2x sobre 2. ¿Está bien? Aquí es igual el coseno cuadrado de 3x. Utilizando la misma fórmula va a ser 1 más el coseno de 6x sobre 2. ¿Está bien? Realizando operaciones, esto sería 1/4. Y podemos multiplicar, ¿no? 1 más el coseno de 6x menos el coseno de 2x menos por más da menos coseno de 2x por el coseno de 6x. Así es. Para esto hay una fórmula. Aquí es igual el coseno de A por el coseno de B. A ver, jóvenes, díctenme esa formulita, por favor. Ingeniero, un medio
Un medio, El paréntesis, coseno de A más B A más B, más ya, más el coseno de A menos B. A menos B. ¿Ese es? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Identidades trigonométricas, ¿no? Entonces podemos aplicar eso para ese coseno y realizar operaciones. A ver, sería Y es un cuarto de 1 más el coseno de 6x menos el coseno de 2x menos un medio del coseno de la suma, coseno de 8x menos un medio, también lo puedo repartir, ¿no? La fórmula, un medio del coseno de la resta, 2x menos 6x menos 4x. ¿Está bien? Coseno de menos 4x simplemente es coseno de 4x es par, ¿no? Y introducimos el coeficiente un cuarto. Podemos ir ordenando también, ¿no? Ordenaremos. El de menor a mayor ordenaremos. Menos un cuarto del coseno de 2x sería. El que sigue es coseno de 4x. Menos un medio por un cuarto es un octavo del coseno de 4x. Luego sigue más un cuarto del coseno de 6x y menos un octavo del coseno de 8x. Así es. Nos fijamos, todos son cosenos. Y entonces recordamos la fórmula de la derivada enésima del coseno de AX. ¿Cuál es la fórmula de la derivada enésima del coseno de AX? Si es coseno de AX, entonces su derivada enésima, ¿qué va a ser? A la n coseno de AX más n pi medios, ¿no? Esa era la fórmula que he anotado. Y entonces reemplazamos a cada uno. Y enésimo va a ser igual. La derivada de una constante, 0, ¿no? Menos un cuarto. Y la derivada del coseno de 2x va a ser 2 a la n coseno de 2x más n pi medios. Menos un octavo. La derivada del enésima del coseno de 4x, ¿qué va a ser? 4 a la n coseno de 4x más n pi medios. Más un cuarto es el coeficiente, la derivada del coseno de 6x, ¿qué va a ser? 6 a la n coseno de 6x más n pi medios. Más o menos un octavo, la derivada enésima del coseno de 8x va a ser 8 a la n coseno de 8x más n pi medios. ¿Listo? Esa sería la derivada enésima. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Condición? Condición. Eso es. ¿Dónde aparece el último cero? ¿Dónde aparece el último cero? En la primera derivada. En la primera derivada. Esto funciona para n mayor o igual que 1. Y esa es la solución. ¿No? Estos tipos de ejercicios son más álgebra que cálculo. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Nada. Está claro, ¿no? Haremos las otras funciones. Estas son funciones combinadas. Haremos con un ejemplo. Esta es función exponencial
trigonométrica. De la forma e a la x seno de x. Quiero encontrar su derivada enésima. Y entonces, para encontrar su derivada enésima, como ya conozco los procedimientos anteriores, ¿cómo sería su derivada? Sería e a la x seno de x más e a la x coseno de x. ¿Están de acuerdo? Así sería su derivada enésima. Pero como hay un seno, ya saben que hay que modificar esa función, como le hemos modificado aquí arriba, ¿no? A ver, volveremos a esa hoja. Como le hemos modificado aquí. Este procedimiento, ¿no? Hay que modificarlo. Porque es seno. A la fuerza voy a tener que utilizar ese procedimiento. Entonces, trataremos de modificar. Este y se puede factorizar e a la x. Seno de x más coseno de x. Y esa fórmula es clásica, ¿no? Recordaremos. Aquí es igual el coseno de pi cuartos. Aquí es igual el seno de pi cuartos. Coseno de pi cuartos. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2, ¿no? Seno de pi cuartos. Lo mismo, ingeniero. Lo mismo, ¿no ve? Raíz de 2 sobre 2. Entonces vamos a utilizar eso. A esta expresión le voy a multiplicar por raíz de 2 sobre 2 y lo voy a dividir por raíz de 2 sobre 2. El término del numerador que entre a multiplicar a cada uno de estos. Y el término del denominador que se vaya de coeficiente aquí. Entonces, y sería 1 sobre la raíz de 2 sobre 2 por el seno de x por la raíz de 2 sobre 2 más la raíz de 2 sobre 2. Estoy ordenando, ¿no? Coseno de x. Así se puede escribir, ¿no? Y esto por extremos y medios se supone que hay un 1 ahí. Es 2 sobre la raíz de 2. Ahí me estoy olvidando el e a la x. Aquí atrás le pondremos por esta vez. Y sería e a la x, ya lo estoy trayendo adelante. Y dependiendo de lo que tenga, ¿no? Si tengo seno, formo la fórmula del seno. Si tengo coseno, formo la fórmula del coseno. Entonces, para que me salga seno de ese paréntesis, el primer raíz de 2 sobre 2, ¿cuánto tiene que ser? Aquí está. Tiene que ser coseno de pi cuartos, ¿no? Más, y el segundo raíz de 2 sobre 2 tiene que ser seno de pi cuartos por el coseno de x. Y ese paréntesis queda, aquí puedo cancelar eso, ¿no? Y es la raíz de 2, e a la x, y todo eso que es seno de x más pi cuartos. Así es. ¿Qué dicen? Esto era y prima, ¿no? No nos olvidemos. ¿Está bien? Eso es y prima. Y repetimos el mismo procedimiento. Pues ya tenemos la primera derivada, encontraremos la segunda derivada. La segunda derivada, raíz de 2 es la constante. La derivada del primero es e a la x, nada más. Por el segundo sin derivar. Más el primero e a la x por la derivada del segundo, que es, como es seno, su derivada es coseno. Listo. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento, pues. Factorizo e a la x y queda. Así va a quedar. Que es la misma expresión que está aquí arriba, ¿no? Es la misma que está aquí. Y desde ahí repetimos el mismo procedimiento.
¿Qué nos echó? Se le multiplica por raíz de 2 sobre 2 y se lo divide por raíz de 2 sobre 2. Este último término se trae al coeficiente y este término entra a multiplicar a cada uno. Entonces va a quedar, y es segunda es igual. Ya hemos visto, fíjense, que cuando traigamos ahí, pues si acaso lo haremos nomás, ¿no? Sobre 2, por e a la x, por el seno de x más pi cuartos, por la raíz de 2 sobre 2, más la raíz de 2 sobre 2, por el coseno de x más pi cuartos. Así va a ser. ¿Qué es ese paréntesis? Y es segunda va a ser raíz de 2, y aquí por extremos medios podemos hacer, ¿no? 2 sobre la raíz de 2 de e a la x. Y ese paréntesis, ¿qué es? Es seno de, no, falta, ¿no? Falta un paso. Aquí podemos hacer así. Seno de x más pi cuartos. Y ese raíz de 2 sobre 2 tiene dos opciones. O puede ser coseno de pi cuartos o puede ser seno de pi cuartos, dependiendo de la fórmula que quiero calcular. Para mí es mejor que sea coseno de pi cuartos este primero, ¿no? Y el segundo sea seno de pi cuartos por el coseno de x más pi cuartos. Listo. ¿Y eso qué es? Aquí este con este se pueden cancelar y entonces va a quedar raíz de 2 al cuadrado e a la x seno de qué? De x más pi cuartos, ¿no? Y con eso tenemos raíz de 2 al cuadrado e a la x seno de x más 2 pi cuartos. Esa es la segunda derivada. Haciendo el mismo procedimiento, ¿cómo sería la tercera derivada? A ver, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la primera derivada? Esta es la primera derivada. Y esta es la segunda derivada. ¿Cómo sería la tercera derivada? Ya se puede generalizar, ¿no? Raíz de 2, primera derivada 1, segunda derivada 2, tercera derivada 3. Primera derivada tiene e a la x, segunda derivada tiene e a la x. Tercera derivada va a tener e a la x. Como es seno, todos son seno. Primera derivada, x más 1 pi cuartos. Segunda derivada, x más 2 pi cuartos. Tercera derivada, aquí estamos y está bien. X más 3 pi cuartos. Y de ahí se puede sacar la enésima derivada o no. Generalizando hasta n, raíz de 2 a la n, e a la x, seno de x más n pi cuartos. Listo, esta es la formulita. Lo mismo para el coseno. Aquí anotaremos. Si y es e a la x por coseno, entonces su derivada enésima, ¿qué va a ser? Va a ser la raíz de 2 a la n, e a la x, coseno de x más n pi cuartos. Así va a ser, ¿ya? Si es seno, esta es su derivada, enésima. Y si es coseno, esta es su derivada enésima. Vamos a utilizar como fórmulas. Para ustedes, ¿alguna pregunta hasta ahí, jóvenes, antes de que pasemos? No tenemos preguntas. Ok. Entonces, para ustedes, yo les dejo la forma general de eso. Pues. Encontrar la derivada enésima de a la x, seno de bx. ¿No? Que sería el siguiente caso. Y después hay un caso más y con eso terminamos las derivadas enésimas.
¿Ya? Hoy día, por favor, lo vamos a dejar aquí. Tengo un par de cositas que hacer. Algunos comerciales, ¿no? Ya se los he subido las notas del primer parcial al sistema. ¿Lo han revisado? Si no lo han revisado, revísenlo. Si hay algún error que siempre ocurre, me lo hacen saber la siguiente clase para que yo lo modifique. No tiene que pasar de la siguiente clase si hay algún errorcito en la suma que en la nota que les he puesto, porque el sistema se va a cerrar y entonces ya no vamos a poder modificar más. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta más, jóvenes? No tenemos consultas. Entonces, por hoy quedamos en eso. Les dejo ese ejercicio ya. Traten de hacerlo. O si no, conmigo lo hacemos la siguiente clase, pero me van a hacer recordar. ¿De acuerdo? Estamos quedando en ese tipo de fórmulas. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.